pregunta también que teníamos era si existe algún programa gubernamental que promueva el conocimiento de las culturas indígenas a nivel internacional, tal vez becas, ingresos a otros países sin visas o tal vez algún incentivo que usted conozca. Ya, bueno, primero nosotros tenemos el convenio internacional de la OIT, el convenio 169, que primero te garantiza desde el tema laboral, ¿no? Te garantiza todos los derechos del ser humano, pero ahí está garantizando también los derechos de los pueblos y nacionalidades, pueblos originarios de la región andina y el Caribe. ¿Y qué es lo que hace esta normativa? Nos cobija de tal forma a que nos dan ciertas garantías y en estas ciertas garantías es que como somos pueblos minoritarios en peligro a veces de extinción, hay muchos pueblos, por ejemplo, aquí en el Ecuador hay un pueblo ya que casi está extinto, ¿sí? Porque hay muy pocos habitantes. Entonces, la garantía de estos convenios internacionales, que no es solo la OIT, están algunos tratados de las Naciones Unidas, la UNESCO en el tema de la educación, en fin, tratan de fomentar y fortalecer y mantener, preservar las tradiciones y los saberes ancestrales, dentro de algunas normativas, como les digo, ¿no? Y el Ecuador, aproximadamente en el 1900, no recuerdo el año exacto, acepta y ratifica aquí en 1957, exactamente, ¿sí? Aceptan aquí en el Ecuador este convenio internacional y después en el 2008 es ratificado con la última reforma de la Constitución este convenio, es decir, que nos garantizan y nos dan ciertos beneficios. Y entre estos beneficios es que por ser perteneciente a pueblos vulnerables, nos dan, solo como un ejemplo, cuando vas a postular a un cargo público, el ser y pertenecer a un pueblo originario te da un punto extra en las calificaciones. Las calificaciones para un puesto público son la experiencia laboral, la formación académica y bueno, en fin, dependiendo del puesto a que vaya. Y si es que perteneces a un pueblo originario, te dan un punto extra, al igual que si es que eres una persona con discapacidad, que también les dan un punto extra. Entonces, ahí está, ¿no? Que en el tema laboral de alguna manera te ayuda. De ahí existen algunos programas. Aquí en el Ecuador mismo, la CENESID tiene un programa de becas que se llama Becas para Pueblos y Nacionalidades, donde te dan un porcentaje de beca por pertenecer a pueblos y nacionalidades. Es más, todas las universidades privadas tienen este tipo de beca. Les cuento que casi ninguna universidad da o ejerce este derecho o ejerce esta obligatoriedad. Les comento que en la Universidad Católica recién este año se aplicó. Imagínense que esta ley ya está desde hace muchos años y en el 2008 fue ratificado y recién este año va a ser aplicado por presión de los estudiantes indígenas que estudian en la Católica. Porque el Estado subvenciona a las universidades privadas por cada estudiante indígena que exista en esa universidad, les dan un porcentaje de la pensión. Es decir, que el estudiante indígena no debería pagar ese porcentaje. Sin embargo, las universidades privadas, lamentablemente, se adueñaban de ese porcentaje, decían al Estado que sí, están aceptando porque hay tantos indígenas en la universidad y reciben un rubro, pero a los estudiantes no les reflejaba ese descuento y les cobraban los rubros normales. Y eso pasa con todas las universidades. Es así que, gracias a la lucha de dirigentes estudiantiles, que muchos pertenecen a pueblos originarios, con el apoyo de otros pueblos también no originarios, han logrado establecer y decir, a ver, hay una normativa por lo cual usted tiene que
darnos este porcentaje de beca. Así es que desde este año en la Universidad Católica, al menos es la que conozco porque mis hermanos estudian ahí, que sé que se aplica desde este año. No sé cómo sean las otras universidades. He escuchado que existe, pero que no se aplican. Ahí tendríamos que analizar. Eso dentro de las universidades. Ahora ahí la CENESID también da becas por pueblos y nacionalidades para estudiar, ya sea aquí en el Ecuador o en el exterior. Que claro, tiene también sus características, ¿no? Si eres GAR, tranquilamente, no necesitas pertenecer a pueblos y nacionalidades, sino simplemente tener una buena calificación en los exámenes y puedes salir. Sin embargo, esta puntuación te dice que si no llegaste, digamos que necesitabas 950 para estudiar fuera del país y sacaste 949 y solo por un punto no puedes recibir la beca para estudiar fuera del país, el ser indígena te dice, tú eres indígena, te doy ese punto que falta y puedes estudiar afuera. ¿Sí? Entonces, sí hay. A nivel internacional también sé que hay algunas universidades que dan facilidades a pueblos y nacionalidades. Ahora, en el tema de visados y cosas así para entrar a diferentes países, no. El tema de ingreso a países que necesitan visa puede ser indígena, puede ser hijo de gringo, pero que naciste aquí, creciste aquí, que si quieres ir allá necesitas una visa. O hacer los trámites para decir mi papá es de acá y por eso necesito ir allá. Miren, entonces no es que para nosotros sea más fácil o sea menos fácil. En alguna época sí, cuentan que porque los indígenas iban a socializar, a divulgar y a mostrar hacia el mundo los saberes ancestrales, el arte y la cultura, era más fácil. Pero ahora ya no. Ahora, para el tema de los visados, es igual que todas las personas, los mismos requisitos. Bueno, bastante interesante. Muchas gracias por compartirnos, Inge. Otra pregunta que tenemos, ¿usted cree que la cultura indígena podría ser un agente de cambio en el turismo del Ecuador? ¿Y por qué? ¿Te creería? Ya. Bueno, la cultura, la cosmovisión, el mismo hecho de que el país sea intercultural, plurinacional y multilingüe, aparte de multiétnico, megadiverso, solamente el hecho de ser plurinacional ya te da un plus dentro del turismo para decir, no todos los países, aunque hayan países que tengan pueblos, pero no todos los países son plurinacionales. Desde ahí se puede generar un proceso de mostrar al mundo como un país mucho más rico que otros, desde la parte legislativa. Y desde la parte ya vivencial dentro de las comunidades, el turista, ¿qué es lo que quiere ver? Quiere ver algo diferente, algo innovador, algo nuevo para ellos. Pero si es que le muestras una ciudad colonial, muy bonito, está la ciudad colonial. Pero si quiero ver una ciudad colonial, puedo ir a otros países que tienen ciudades coloniales o no sé, algún lugar colonial hasta más atractivo que el nuestro. Puede ser, no digo que sea así, pero puede ser. Y en el mundo hay muchísimos. ¿Cuál es nuestro plus aquí en el Ecuador? En que tenemos 14 nacionalidades. Y el decir que son 14 nacionalidades, estamos diciéndole al extranjero o a cualquier turista, que a veces son hasta nacionales, que ni siquiera conocen que tenemos 14 nacionalidades acá, que le estamos diciendo, miren, el Ecuador en un lugar tan pequeño puede usted descubrir y conocer costumbres, tradiciones, vestimenta, gastronomía, lenguaje, hablando del idioma, mitología, etcétera, de 14 nacionalidades totalmente diferentes. Desde ella es un plus grandísimo en un país tan pequeño que puedas en un día recorrer y conocer 3 o 4 nacionalidades. Y cada nacionalidad tiene su propia característica, su propia identidad.
su propia forma de ver el cosmos. Algunos coinciden. La nacionalidad quichua es la más grande, la que abarca toda la región sierra del Ecuador, parte de la costa y parte de la Amazonía. ¿Sí? Es la nacionalidad quichua, la más grande. Pero la nacionalidad quichua tiene legalmente, oficialmente reconocidos 18 pueblos. Sin embargo, de estos 18 pueblos, hay otros pueblos que no están reconocidos y que están en proceso de ser reconocidos oficialmente. Estamos hablando de alrededor de 20 pueblos, hablando solamente de la región sierra ecuatoriana, de la nacionalidad quichua. Y cada pueblo tiene una tradición diferente, tiene una cultura diferente, hasta una cosmovisión que varía de alguna manera. Y aparte de eso, la forma de vestir también es diferente. Cada pueblo tiene una mitología diferente, gastronomía diferente. Es decir, que si se habla desde el turismo, el pueblo, las nacionalidades indígenas, le da un plus inmenso a cualquier proyecto turístico, ya que el Ecuador, en un territorio tan pequeño, tiene tanta diversidad, aparte de los climas. Lo único que los turistas explotan es el tema climático. Sí, en el Ecuador puedes en un día estar o en las playas del Ecuador, las mejores playas de Latinoamérica, o puedes estar en la punta de un nevado con nieve, o puedes estar en la selva. Es lo único que nos dicen y es lo único que nos venden, y aún así se ha logrado vender muchísimo el turismo. Y cómo no, si es que hablamos ahora del turismo de pueblos y nacionalidades, que hablamos de 14 nacionalidades, son 14 idiomas diferentes, 14 modos de ver el mundo diferentes, y la nacionalidad quichua, que es la más grande, tiene pueblos, y cada pueblo tiene su variedad, su forma de ver las cosas, hasta cuando sueñas. ¿Se acuerdan que al inicio decía, si ves una araña y hay a caballo, decimos nosotros, significa algo? En otros pueblos no significa eso. Y la naturaleza conversa de tal forma con ese pueblo que, si es que en ese pueblo ver eso es suerte, la naturaleza cuando va a ver eso, les muestra eso. Entonces, miren, hasta las creencias, los sueños, la forma de interpretar los sueños es diferente. Y ahora que estamos con este problema de la pandemia, la medicina, cada pueblo tiene una variedad diversa de tratar cierta medicina. Y entre esos están que justo conversaba esta semana con mis parientes allá en Otavalo y decíamos, ¿cuáles serían si en caso nosotros nos contagiáramos, aunque tenemos todas las medidas de seguridad necesarias, pero si en caso algo pasara y nos contagiáramos? Entonces ya en las comunidades ya han hecho la investigación y ya saben qué plantas, y es más, yo que vivo en la ciudad casi no conozco las plantas. Es lo más triste que puede existir, que tengo que ir otra vez y conversar con mi abuelita, con mis parientes más adultos o mayores que me ayudan a recordar, porque si es que me quedo aquí, me voy a olvidar. Entonces voy y digo, abuelita, a ver, ¿cuál es nomás? Y la abuelita empieza a contar, ¿no? Y empieza a decir, es que nosotros antes cuando había esto curábamos, y ya han hecho el experimento con una familia que estaba contagiada y funcionó, y nos empiezan a dar como las plantas con las que se han curado, que han comido, que han hecho y que no se debería comer. Miren, entonces los abuelos ya, al menos mi abuelita y mi familia, estábamos conversando y decíamos, qué chévere, pero ese es un saber propio de una comunidad, y yo estoy seguro que las plantas que mi abuelita dice no va a haber en otras zonas del Ecuador, tal vez sean otras plantas. Y así, si juntáramos todos los saberes, todo lo que existe, el turismo podría llegar mucho más allá, porque no estarías vendiendo o difundiendo solamente el tema climático. Sí, vas a poder estar en un día en la playa y en otro día en la selva, otro día en el nevado. No, vas a poder en la playa
Vas a la playa, hay pueblos originarios también en la costa. Puedes ir y ver, aparte de la arqueología que existe. Vas a la Amazonía, hay pueblos milenarios que cada pueblo tiene un idioma, una costumbre, una tradición, hasta vestimenta totalmente diferente. En la sierra no se diga más, en la sierra tenemos la nacionalidad quichua, pero hay diferentes pueblos y cada pueblo tiene su variedad, desde la forma de vestir hasta los cánticos, en fin, hay un montón de cosas que se podría decir cómo se podría aplicar los pueblos originarios hacia el turismo. Muchas gracias, tiene razón, como la cultura tiene ese efecto dinamizador dentro del turismo y puede motivar al turismo nacional e internacional también. Y ya estamos finalizando, tal vez usted conoce una leyenda propia de la comunidad indígena que nos pueda compartir, alguna tal vez que no sea tan conocida, alguna historia o dato interesante, quizá. Bueno, hemos hablado algunas cosas, ¿no? Hemos hablado algunas cosas. Sin embargo, cada pueblo tiene sus leyendas, sus tradiciones, y entre estas, una de las tradiciones que me gustaría compartir es la tradición oral que cuentan los abuelos en mi comunidad. Puede ser diferente en Imbabura mismo, pero en otras comunidades puede ser diferente. Pero en mi comunidad, la tradición es que en el Inti Raymi, que es en junio, no es la fiesta principal como los antropólogos o la ciencia nos quiere decir. El Inti Raymi es la fiesta mayor de los pueblos, etcétera, y que son solo 4 fiestas. No, el Inti Raymi para nosotros, los pueblos del norte, es la fiesta principal, pero para los pueblos del sur no tiene nada que ver. Es una fiesta más, pero hay otras fiestas principales en otros lados. ¿Bien? Entonces, en el Inti Raymi, en el mes de junio, los jóvenes, los adultos, todo el mundo se prepara y se prepara de tal forma que crea canciones. Desde el más pequeño sabe entonar algún instrumento, desde el más pequeño ya crea propias canciones, letras y todo para el Inti Raymi. El mismo niño, niña, adolescente, joven, se prepara su vestuario, que es una especie de disfraz, las mejores galas, lo mejor que pueda para llegar a ese día. Y la gente, las familias se preparan y cocinan chicha, cocinan mote, un montón de cosas para el Inti Raymi. ¿Por qué se preparan tanto? Dicen los abuelos que esa fecha, desde el 20 al 24, y dependiendo del ciclo solar o lunar, sale la yauma, la montaña se transforma en ayauma, se personifica, porque las montañas son vivas. Y ciertas ocasiones dicen que juegan con las personas y a veces se encuentran con personas, hablan, que les sueñan, etcétera. Pero en el Inti Raymi dice que él baja desde el Imbabura, desde mi comunidad estamos a los pies del Imbabura, baja tocando un instrumento que nosotros llamamos gaita, que es una flauta traversa hecho con caña, baja con su máscara de doble cara, muy colorido, porque el Imbabura es muy colorido por su fauna, vestido dependiendo de la zona. Dicen que en algunos lugares usan zamarro, en otros lugares no usa zamarro, usa pantalón blanco, camisa blanca, otros dicen que usa poncho, dependiendo, ¿no? Pero la máscara está la máscara, porque tiene doble cara, porque el Imbabura dicen que a un lado es varón y al otro lado es mujer, o tiene energía femenina y tiene energía masculina. Puede ser taita o puede ser mama, o puede ser las dos, ¿sí? Entonces, por eso es las dos caras, ¿no? Que todo el tiempo está mirando a los dos lados y dice que baja a la comunidad tocando el instrumento, baja y baila en la comunidad con la gente. En la comunidad donde mejor le reciban es donde este personaje que es el Imbabura se va a quedar. Y si es que se queda ahí, al año siguiente dicen que esa comunidad que le recibió bien va a tener muy buena producción agrícola. Pero si hay una comunidad que no le recibe bien en el Imbabura, le castiga y le bota helada o cualquier cosa y la producción va a disminuir. Por eso es que los abuelos siempre, y es más, cuando van a conversar, imitan voces, vocalizan de diferente forma
hasta el punto que el objetivo de hablar así es poder comunicarse y que la montaña, que tiene una voz diferente a la nuestra, pueda comunicarse con nosotros y contarnos y hablar y ser parte de nosotros. Y por eso hasta la variedad de vestimentas que son muy coloridas, muy llamativas, para que el Imbabura o la montaña se sienta feliz, se sienta tranquilo y se sienta acogido dentro de este entorno. Y una de las cosas es la modulación de la voz. Por ejemplo, dicen, Minga chihuay, panime. Miren, así es una de las formas como modulan la voz. Hay a veces voces más guturales, diferentes. Y así dice que el Imbabura se relaciona o se identifica de tal forma que se queda y no tiene que ir a recorrer por las otras comunidades. Por eso ese recibimiento que se le da a la montaña en el Imbabura. Hay muchas otras cosas más que se debe contar aquí al respecto, ¿no? Pero este es como la leyenda puntual como para llamar la atención y que de aquí en algún otro momento me inviten. No, mentira. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, tal vez algún mensaje o aporte final que desee compartir como mensaje acerca de lo que es la cultura y la importancia, o tal vez a los jóvenes, quizás. Bueno, la importancia, como mensaje, es ver la importancia que tiene la diversidad, ¿no? Donde sea que estemos, seamos mestizos, seamos indígenas, seamos negros, mulatos, afros, lo importante es reconocer y convivir de manera armónica dentro de esta intercultural y esta diversidad cultural, étnica en la que vivimos. Solamente así nosotros, encariñados, vamos a poder convivir de manera armónica y vamos a llegar adelante y vamos a romper esta gran barrera que existe entre los unos y los otros llamado racismo, ¿sí? Ir rompiendo eso. ¿Y cómo rompemos esto? Encariñándonos y reconociendo, ¿sí? No necesita decir yo soy indígena o yo soy negro, no, sino reconocer cuáles son mis raíces y decir, ah, qué bonito. Entonces me empiezo a encariñar con eso y cuando te encariñas es como que te enamoras con una persona. A la primera vista le dijiste, qué feo este chico o esta chica, nunca estaría con esta chica, pero después llegas a encariñarte y llega a tener una cierta relación a tal punto que te enamoras. Y cuando te enamoras, convives, compartes. Entonces les invito a que se enamoren de la cultura, de la diversidad que existe y solamente así vamos a ir rompiendo estas barreras que existen. Sí, bueno, Inge, muchas gracias. Le agradecemos por el tiempo, por los conocimientos que nos ha podido compartir. Y claro, le estaremos invitando en otra ocasión, si es que usted nos permite. Le agradecemos mucho su tiempo y bueno, finalizaríamos la entrevista. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias. Gracias, que pasen bien. Hasta luego.